modelo de informe, ¿ok? Ya que hemos visto algunos componentes en diapositivas anteriores, ¿ok? Tenemos algún esbozo que es importante mencionar, ¿no? Decíamos con algún reconocimiento de alguna de estas partes, con las que tiene que estar, pues, compuesto, ¿no? Modelo de informe, ¿no? Y como decíamos, dentro de estas categorías está la memoria descriptiva propiamente, ¿no? Y está consignar, siempre importante, ¿no? El nombre de la persona natural o jurídica, ¿no? Que va a solicitar esta tasación, ¿no? La situación propia registral del predio, lo decíamos en algunos puntos de los componentes, el método reglamentario empleado, aquí esto forma parte también del tasador, qué tipo de repente metodología está usando, qué tipo de tasación está empleando, no siempre obviamente dejando claro que está haciendo uso de todo lo formado no bajo el reglamento de tasaciones, ¿ok? Y explicando, ¿no? Cómo hacer su metodología, ¿no? Sus pasos para poder llegar a la información, ¿no? O para llegar en sí a la evaluación del premio. Importante también la cuestión de inspección ocular, ¿no? Que consigne donde el cual está elevando esa información, la cual hizo previamente antes de emitir el informe, ¿no? La fecha obviamente tiene que consignar. La ubicación propiamente del predio, decíamos importante, el tema de la zonificación, ¿no? De repente considerar algunos aspectos que se indican en el certificado de parámetros, ¿no? El uso actual del predio no consignado pudiendo ser, por ejemplo, usado por el cuadro de índice de usos actuales de la municipalidad, ¿no? Donde se encuentra el predio. ¿Ok? Y también, pues, propiamente las características técnicas del predio como área del terreno, área de la edificación, literos, no medidas perimétricas importantes y, por ejemplo, otro de los grandes grupos también de componentes, decíamos la descripción propiamente del predio, ¿no? Acá distribución en número de plantas por niveles, ¿no? Consignando, por ejemplo, algunas características técnicas propiamente de la edificación, ¿no? Como en este caso en áreas techadas, algunos puntos de esos que están incluso dentro de las categorías de evaluación dentro del cuadro de valores unitarios, importante, pero también consignando no solamente el punto de las techadas, sino, por ejemplo, obras complementarias, ¿no? Indicando algunos puntos como instalaciones fijas y permanentes. Si no presenta, pues se coloca en el informe que no se está presentando esta información. Como el punto número 12, también lo que decíamos, esa tabla referencial de la antigüedad y estado de conservación, ¿no? O la referencia de depreciación en sí del predio. Importante, ¿por qué? Porque esto obviamente viene, ¿no? De una tabla de depreciación casualmente consignado mediante un porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se consigna el estado, ¿no? de antigüedad, ¿no? Del material más predominante del predio. Entonces, siempre hay una tabla consignada con estos porcentajes de depreciación propiamente, como digo, dependiendo, ¿no? del material más predominante, el más antiguo, obviamente, del bien mueble, ¿no? Del bien. Bien. Y como otro punto también las cargas y gravames que decíamos, ¿no? Si se tuviera esa información, se coloca si un perito tasador simplemente puede no colocarlo o simplemente como acá, ¿no? Se desconocen pues que existían de repente en el inmueble algunos gravámenes, ¿no? Que pudieran pues afectar al precio, ¿no? Había algunos, bueno, ¿no? Puntos como fuentes o de procedencia de la información, la cual se está recabando, y si hubieran algunas observaciones, pues se emiten. Y si no, se colocan que no hubo observaciones, ¿no? Entonces, básicamente es como que un informe, un modelo de informe, ¿no? Base para poder entenderlo. Ahora, vamos a mencionar rápidamente, ¿no? El escenario en sí de la tasación de predios urbanos, ¿no? Acá es importante considerar que aquí no siempre, obviamente, los componentes no solamente se va a evaluar, se va a consignar o fijar el valor de un predio, ¿no? O sea, siempre de sus componentes, ¿no? Siempre considerando qué cosa el terreno, luego la infraestructura física, ¿no? Y finalmente las obras complementarias, ¿no? Entonces tenemos por un lado el terreno urbano, que se encuentra dentro obviamente de una zona urbana, porque un terreno urbano obviamente está, ¿no? Probablemente como lo manda en una zona urbana, en una zona, ¿no? Ya pasado ya por un proceso de habitación urbana, ¿no? Y obviamente se pueden pues edificar, ¿no? Y
dentro ya de la edificación propiamente, lo que decíamos, se consignan no solamente las techadas, sino las obras complementarias o instalaciones fijas, ¿no? Y permanentes. Entonces, es importante para un tema de tasación de predios urbanos, consignar este grupo, ¿no? El grupo básicamente que forma parte de estos componentes para la evaluación. Y acá decíamos, ya habíamos mencionado estos dos que existen, ¿no? Y acá es importante mencionar, por ejemplo, los dos tipos, nos menciona en el título 2, dentro del capítulo 1 de disposiciones generales, a la tasación reglamentaria, o también conocido hoy en día como tasación arancelaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque hace uso para generar el resultado de esta tasación, utiliza pues valores arancelarios, ¿no? O sea, arancel básicamente es el impuesto pues que siempre se le impone a un bien, ¿no? Y normalmente de esto es lo que deviene muchas veces la tasación arancelaria que muchas veces escuchamos, ¿no? En el cual muchas veces no en las municipalidades se utilizan para calcular el valor impositivo para, por ejemplo, el autovalúo, ¿no? Y para poder determinar el cálculo del impuesto predial, ¿no? Básicamente para eso, ¿no? Y muchas veces esto, ¿no? También se consigna junto con el uso de estos valores arancelarios, se también utiliza los valores unitarios, ¿no? Oficiales de edificación, ¿no? Entonces, hay dos instrumentos que lo podemos ver dentro de este reglamento que lo utilizan y se deberían emplear o debería tener en consideración el perito tasador para este tipo de tasación número 1, llamémoslo así, ¿no? Dentro de las tasaciones para predios urbanos. Todavía no estamos en predios rurales. Luego tenemos en el ítem 4.3, tasación comercial. ¿Okay? Acá lo que decíamos, algunos valores referenciales de libre mercado, ¿no? Que se consignan mucho en este tipo de situaciones, y para el resultado de este tipo de evaluaciones, ¿no? Se utilizan siempre información, muchas veces de un análisis de mercado previo, ¿no? E incluso consignando, ¿no? Algunas evaluaciones referenciales de predios colindantes, ¿no? Que se hayan hecho de repente con anterioridad, ¿no? O cercanas a la fecha de tasación o de visita de inspección ocular de nosotros, ¿no? Entonces, pero también consigna algunas características externas, ¿no? Las propias atributos, ¿no? O sea, se consignan a comparación de una tasación reglamentaria. Esta tasación comercial normalmente siempre se utiliza para fines, por ejemplo, de venta. Muchas veces de esto no es como, por ejemplo, el tema de la tasación reglamentaria, que es más un tema para los impuestos, ¿no? Prediales, ¿no? Para que se pueda estimar ese valor, ¿no? En las áreas referentes, ¿no? Propias, ¿no? Que tienen este vínculo con el área de catastro, ¿no? Para que se puedan emitir estos impuestos, ¿no? Prediales para las personas quienes son contribuyentes, ¿no? De las municipalidades, pero lo que es tasación comercial normalmente estos son para fines más de venta, ¿no? Y entonces obviamente requieren pues de un análisis de mercado previo, ¿no? O sea, una evaluación de valor de libre mercado, ¿no? Entonces es un método, ¿no? Donde tiene pues ciertas salvedades, ¿no? A comparación de la tasación reglamentaria, ¿no? Pero los dos forman parte de estos dos tipos de tasaciones que se emplean muchísimo para predios urbanos, ¿no? Y acá, obviamente, en estos puntos se le aplican a los dos de igual manera, ¿ok? Los factores estos de depreciación por antigüedad y estado de conservación. ¿Okay? Eso es muy importante porque acá este punto, por ejemplo, no es que se le aplique solamente a la tasación reglamentaria y a la tasación comercial, no. No, eso se le aplican a los dos. ¿Okay? Esos instrumentos normalmente siempre se les suelen aplicar a los dos. Entonces, ¿no? Continuamos. Bien, entonces acá vamos a, ya habiendo hecho un poquito mencionado algunas nociones con respecto a los tipos de tasaciones que existen para predios urbanos, ¿ok? Pues vamos a mencionar un poquito más a profundidad, ¿no? Ya habíamos mencionado algunos alcances de lo que nos dice el reglamento para tasación comercial y otros para tasación reglamentaria, ¿no? Habíamos dicho en tasación comercial, básicamente cuáles son los instrumentos que se deben de emplear o que el perito tasador debe considerar para emplear, ¿no? Y acá pues dentro de estos principios casualmente para la evaluación, ¿no? En ese tipo de procedimientos, ¿ok?
Acá mencionar, ¿no?, que no solamente vamos a nosotros como peritos, ¿ok?, o como administrados, ¿no?, que vamos a hacer este tipo de repente de trabajos, ¿no? No solamente en este tipo de situaciones de tasación comercial vamos a consignar las condiciones, por ejemplo, físicas del predio, ¿no? O sea, acá vamos a, sí, considerarlas porque obviamente los componentes todos forman parte para el procedimiento de fijar el valor de un predio, pero si no, aquí también depende mucho también de la información que vayamos a recabar, ¿no?, del estudio del mercado. Entonces, y esta información incluso es muchísimo más relevante y es de mayor peso. ¿Por qué? Porque incluso estas situaciones o esos valores de mercado son pues variables, ¿no? No son los mismos. Obviamente en una zona de repente de reglamentación especial es totalmente diferente a una zona de reglamentación de densidad baja, ¿no?, zona de reglamentación de protección especial, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de información de informaciones en el mercado, ¿no?, con respecto a la oferta y demanda para este tipo de situaciones, ¿no? Algunas tendencias evolutivas incluso en el mercado que han ido cambiando, ¿no? Entonces hay algunos aspectos externos que van a tomar bastante importancia, ¿sí?, para poder darle mayor peso a estos componentes que tenemos que evaluar en este tipo de tasación comercial. En el caso de tasación reglamentaria, como lo que habíamos mencionado, no de valor impositivo, no del impuesto a la renta, normalmente ya aquí no vamos a utilizar, sí, lo hemos mencionado, estos dos instrumentos importantes, no, acá no es que vamos a dudar si vamos a aplicarlos o no, ¿no? Siempre fijo, los funcionarios públicos normalmente utilizan siempre estos dos instrumentos, si bien es cierto, es una información referencial. ¿Por qué? Porque los cuadros de valores unitarios normalmente nosotros pues consignamos o nosotros vemos como administrados algunas categorías. Esas categorías pues son referenciales para el uso de este tipo, para la evaluación, ¿no?, de este tipo de tasación reglamentaria. Estos son más que todo referenciales, ¿ok? Referenciales porque normalmente es el impuesto a renta. Normalmente eso lo determina, ¿no?, en función de una visita de inspección previa, ¿no?, que hace la municipalidad, predio, consigna, ¿no?, va responsables del área de catastro, probablemente a ver la situación de tu predio, ¿no?, consigna las categorías, las actualiza, probablemente. Entonces, en función de eso, es información que ya el vínculo con el área de catastro, con el área encargada, ¿no?, quienes emiten netamente el cálculo del impuesto predial, pues te consigna una información. ¿Por qué? Porque ha utilizado no solamente el cuadro de valores unitarios, sino que ha utilizado el cuadro o la tabla oficial aprobada de los valores arancelarios, ¿no? Y lo ha utilizado en función, obviamente, ¿no? Así como tenemos el cuadro de valores unitarios de la costa, sierra y selva, pues también tenemos por otro lado, ¿no?, la tabla de valores arancelarios, en este caso para, por ejemplo, existen hoy en día no son aprobados por cada departamento o región donde nosotros nos encontremos, ¿no? Entonces, siempre toman pues información más actual, ¿no? Entonces, esa es información importante, ¿no? Porque también para estos dos casos, ¿no?, hay que ver también qué situaciones o cómo nosotros como peritos no vamos a tomar la decisión para saber qué tipo de tasación finalmente es la que vamos a emplear, ¿no? Bien, entonces acá, por ejemplo, lo que nos menciona ya dentro del informe técnico de tasación, ¿ok?, para predios urbanos, básicamente esbozar, decíamos, dentro de los alcances generales que teníamos pues estos grandes grupos en breve descriptiva, teníamos netamente la tasación como el segundo grande grupo y teníamos el tercero de los anexos, ¿no? Y nuevamente dentro de lo que nos mencionan todos los puntos que deberían cocinarse dentro de la memoria ejecutiva, pues los tenemos estos adscritos en el capítulo número 2, ¿ok? Están consignados, algunos de estos puntos ya lo habíamos visto, como la expresión de predio, la zonificación propiamente, ¿no?, la situación registral, el método obviamente reglamentario empleado por el perito tasador, la fecha de inspección ocular, la ubicación, ¿no?,
Y dentro ya del ítem propiamente del punto número 2 o de la sección número 2 de tasación, directamente ya van los valores en sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya se está consignando acá toda la información que va a servir finalmente, o el propósito, ¿no? Que tiene este informe, como por ejemplo el valor propiamente del terreno, ¿no? El valor de las edificaciones, si fuese, por ejemplo, un tema de tasación comercial, ¿no? Valor de obras complementarias, instalaciones fijas, ¿no? Y permanentes, valor de bienes intangibles, ¿no? Del caso de necesitarse, ¿no? O el valor total del predio, ¿no? Y ahora, obviamente, hay una serie de situaciones o el empleo de algunas fórmulas, ¿no? Que normalmente se han estimado para ese tipo de cálculos de tasaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tema de tasación comercial, ¿no? Hay que entender, ¿ok? Que nosotros dentro de la tasación comercial tenemos tres métodos, ¿ok? Tasación comercial, creo que ya hemos entendido la función en sí de la tasación comercial, ¿no? Pero que se rige bajo unos alcances, ¿no? Metodológicos, y son tres. Tenemos por un lado el método de mercado, el método de costo directo y el método de la renta, ¿no? Entonces, y esto acá pues la aplicación es básica para los dos casos, ¿no? Entonces, porque acá también se le va a aplicar los factores de depreciación. Le hemos dicho, estos factores de depreciación se van a aplicar tanto para una tasación comercial puramente o para una tasación reglamentaria o arancelaria. ¿Okay? Y la tasación comercial puramente dentro de los métodos, ¿okay? Tenemos el primero, que por ejemplo es el método de mercado, ¿okay? Y acá ese siempre se toma en consideración, nos dice la normativa, cuando por ejemplo estemos viendo características, ¿no? De predios que de repente se acerquen a nuestras características técnicas del predio nosotros que queremos tasar, ¿no? Entonces encontrar algunas características, ¿ok? De rentas incluso recientes que se han hecho de algunos predios, ¿no? Que de repente tengan algunas características cercanas a el terreno o al inmueble que nosotros vamos a evaluar, ¿no? O vamos a evaluar. Entonces tenemos información para poder comparar finalmente estas muestras, ¿ok? Con otras, ¿no? En el caso de método de costo directo, ¿no? Acá pues normalmente siempre se habla dentro del reglamento, ¿no? Que se refiere acá al cálculo en sí, ¿no? Del costo de reposición, ¿no? O sea, acá no está implicancias, por ejemplo, ni casos generales, ni utilidad, ¿no? Y acá normalmente esto resulta de qué cosa, no de la depreciación, que es acumulada por de repente un tema de deterioro físico del inmueble, ¿no? Entonces, acá este valor casualmente se determina mediante esto, ¿no? Es lógico que hay diferentes tipos de factores de depreciación con diferentes tipos de resultados para un predio, ¿no? Y esto obviamente por los años de antigüedad que puede tener el predio, no solamente por los años de antigüedad, sino por de repente el estado en sí de los materiales, ¿no? De repente no solamente el análisis del material predominante del predio, sino también de repente de otros aspectos en sí que forman parte. Entonces hay una depreciación que viene a verse acumulada en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay un cálculo de este costo casualmente de reposición por esas situaciones que de repente han ocasionado el deterioro físico del predio. Y luego tenemos el método de la renta, ¿ok? Y acá pues se calcula mediante, por ejemplo, el tipo de interés bancario. Acá es obviamente ingresos que de repente el administrado ha ido obteniendo de alquileres, probablemente anuales, ¿no? Y esto obviamente pues se le deprecia, ¿no? Todo lo que son los gastos generales. Entonces finalmente en este método de renta para una tasación comercial, ¿no? Es la renta líquida, ¿no? Como lo que nos dice el reglamento, ¿no? Que el inmueble va a tener, pues, ¿no? Para que pueda calcular esas tasas de interés, ¿no? Bancario, ¿no? Y pueda finalmente, pues, lograr el objetivo en sí, ¿no? De la tasación comercial para ese tipo de métodos, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Ahora, acá en el estudio de mercado que habíamos hablado, ¿no? Antes de haber mencionado estas metodologías, realmente para tasación comercial, ¿no?
tenemos, ¿no?, que mencionar, por ejemplo, las muestras, que nosotros decíamos que es importante tener esa comparación de muestras para poder calcular, ¿no?, este tipo de tasación comercial. Entonces se va a determinar nuevamente qué es lo que nos pide la norma, pues que deberíamos estimar por lo menos 5 muestras, ¿no?, parecidas, ¿no?, decíamos, en cuanto a costos, ¿no?, probablemente cercanas a las zonas, ¿no?, de nuestro radio de influencia, para poder tener cercano, ¿no?, información, ¿no?, al predio a evaluar. Es importante porque también hemos dicho que es una de las situaciones más recurrentes que existen hoy en día. ¿Okay? Y aquí, pues, importante, ¿no?, la fijación de esta tasación comercial. No siempre se incidencia el artículo 18 y 24 del reglamento, ¿no? Y nuevamente acá esta información, ¿no?, estos valores estimados, nuevamente siempre para encontrar esa información, ¿no?, siempre hay algunos instrumentos o documentos en los cuales podemos consignar esa información también, como por ejemplo el uso de la copia literal, importante porque también hay unos de estos asientos inscritos que nos pueden esbozar un poco, ¿no?, acerca de la información que necesitamos, la escritura pública, por ejemplo, de compraventa, ¿no?, donde siempre pues nos menciona incluso el valor del terreno que en algún momento pues lo hicieron mediante un proceso de compraventa y lo adquirieron en algún año bajo el valor número tal, ¿no? Entonces hay una serie de información que es importante que el perito también tenga a la mano para poder saber, ¿no? Obviamente siempre un perito puede hacer una evaluación, ¿no?, o una tasación retrospectiva, sí la puede hacer haciendo uso de esta información, ¿no? Pero siempre debería consignarla con información real porque obviamente el valor del suelo, el valor de la edificación, los materiales pues cambian, ¿no?, conforme pasa el tiempo. Entonces es importante consignar, nuevamente no está exceptuado que el perito pueda utilizar esta información, como por ejemplo de repente poder, se puede decir así, hacer nuevamente un informe, ¿no?, como si lo hubiera hecho en el año tal, ¿no?, en el tiempo en la cual, por ejemplo, se consignó, ¿no?, el valor estimado del predio, ¿no?, en tal año, obviamente por intermedio de un proceso, ¿no?, de evaluación retrospectiva, la puede hacer siempre y cuando lo utilice con este fin, como vuelvo a mencionar, ¿no?, para tener esta comparativa, ¿no?, con lo que va finalmente a evaluar en la actualidad, ¿no? Y cómo en su momento, cuando adquirió de repente el propietario el bien, ¿no?, lo había vendido en su momento, ¿no? Entonces, importante consignar esta información, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no?, que acá en la tasación comercial, algunos componentes que nos menciona el artículo 32, importantes, ¿no?, para el cálculo, exactamente, ¿no?, para todos estos cálculos ya hemos dicho, y creo que ya nos ha quedado claro, ¿no?, los valores unitarios de edificación, ¿no? Y aparte, pues, con textos que son referenciales, pero al mismo tiempo, todo parte siempre del resultado del análisis del estudio de mercado, ¿no?, inmobiliario de la zona, ¿no? El tema también de los materiales empleados, ¿no?, importante para poder determinar, ¿no?, dentro del análisis de costos unitarios, ¿no?, y poder mediante ello obtener pues el costo directo, ¿no? Aparte que obviamente esto ayuda, ¿no?, a que se pueda determinar si se quiere, ¿no?, más adelante, ¿por qué no?, pasar, ¿no?, de una tasación comercial, ya luego poder compararse, ¿no?, finalmente con una tasación netamente reglamentaria o arancelaria, ¿no? Entonces es importante también en esos dos tipos de casos, hemos dicho, ¿no?, siempre hay información que también sirve para los diferentes tipos de tasaciones que existen, ¿no? ¿No? Y acá lo que decíamos, hay un trabajo de gabinete previo que siempre normalmente hace el perito tasador, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, estuviera, ¿no?, dentro de un estudio de mercado, dentro de un proceso de tasación comercial, normalmente siempre pues consignando, ¿no?, las muestras que está usando, el área de metros cuadrados, es como si estuviera haciendo un análisis locacional, ¿no? El predio básicamente. Entonces consigna esta información, un trabajo de gabinete, coeficiente de información, el tipo, la extensión propiamente, ¿no?, el suelo, la oferta, ¿no?, demanda del predio, ¿no? Entonces se consignan diferentes tipos de valores, ¿no? Casualmente, obviamente, eso depende mucho del tipo de cambio, ¿no?, en el cual nos encontramos hoy en día.
Entonces, es importante también la información que nosotros estemos cocinando dentro, por ejemplo, de las muestras, ¿no? Entonces, y esto es para la determinación casualmente del valor interior del mercado, ¿no? Entonces, siempre importante poder, como peritos, poder trasladar esa información, ¿no? A ese tipo de instrumentos para que eh, podamos tener un poquito más de noción de cómo es este tipo de estructura, ¿no? Ahora, acá también, por ejemplo, ya dentro de un modelo de informatización comercial, ¿no? Tenemos este tipo de partes en las cuales está construido este informe de tasación. Básicamente sigue teniendo el mismo formato, ¿no? Acá, por ejemplo, donde le estamos colocando la X, muchas veces hay peritos tasadores, ¿no? Que colocan en algunos de nuestros componentes como tasación arancelaria, no valorización, ¿no? Dentro no se estima, y es importante mencionar para que no pueda ocurrir eso, ¿no? Si es que nosotros estamos haciendo un informe de tasación comercial, no la confundamos como si estuviéramos haciendo dos tipos de tasaciones en uno. Porque se podría entender, ¿no? Que se está haciendo una tasación arancelaria cuando estás haciendo una tasación comercial, ¿no? Entonces, normalmente acá, pues, importante, o lo colocas con el componente que es valuación, ¿no? Del predio, ¿no? Donde ya estás consignando, pues, el valor del terreno, las consideraciones generales, ¿no? Pero no puedes poner en ese punto, ¿no? Tasación arancelaria, porque se puede prestar a eso de confundirte que estás utilizando otra metodología que no es la que tú estás colocando en el título, ¿verdad? Entonces es importante consignarlo, ¿no? Entonces básicamente ya en esta descripción de la evaluación, no de la tasación arancelaria, sino ya del ítem de evaluación, obviamente acá se consigna el valor del terreno, ¿no? Y acá obviamente siempre aplicando, ¿no? El tema del valor del terreno propiamente, ¿no? Lo que nos menciona, siempre considerando el tema de depreciación, ¿no? Si vamos a consignar el panel fotográfico, también lo consignamos dentro de los anexos, y propiamente el valor de la edificación, ¿no? Entonces acá hay una serie de información que es importante consignarla, ¿no? En este tipo de ítem, ¿no? Acá siempre se consigna el valor del terreno por metro cuadrado, ¿no? Y la longitud de frente, ¿no? Hacia la avenida. Eso de acá es importante porque, bueno, hay algunas maneras que también el perito, pues, puede anexar esa información de evaluación, ¿no? Utilizando algunas fórmulas propiamente del mismo, de lo que consigna el propio reglamento, como también de manera, si está empleando pues la diferente tipo de metodología, ¿no? Que ha decidido el tomar, pues hacerla también a su manera, ¿no? Ahora, en el tema de tasación ya reglamentaria, ¿ok? Vamos a consignar así rápidamente, ¿ok? Nosotros pues decíamos, ¿no? Que aquí en estos casos siempre es para el cálculo de la base impositiva, para el cálculo del autovalúo, ¿no? Finalmente para el impuesto predial, ¿no? Y acá normalmente siempre es, ¿ok? La base imponible siempre es igual al valor del terreno, puede ser urbano o rural, ¿ok? Acá obviamente ya se emplea lo que son los valores arancelarios y acá es más el valor de la edificación, ¿ya? El cual obviamente acá los funcionarios públicos utilizan mucho lo que es la tabla vigente de valores unitarios oficiales, ¿ok? Y a esto obviamente se le disminuye la depreciación, ¿no? Pero a esto luego se le consigna más los valores de instalación complementarios, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es una fórmula, pues, probablemente compleja, ¿no? Por la información que contiene, ¿no? Esto obviamente está escrito en el mismo reglamento, ¿no? Pero básicamente es por lo cual nosotros muchas veces de repente en nuestra hoja de resumen, ¿no? O en nuestro HR, en nuestro PU, ¿no? Nos indican más que todo en esta hoja de resumen, ¿no? El autovalúo, ¿no? Que está afecto a tanto. Entonces, al autovalúo afecto, y de repente muchos de nosotros no sabemos de dónde resulta esto. Entonces, normalmente en un tipo de tasación como este tipo, lo podemos observar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene que ver mucho, ¿no? Con la información que decíamos, el listado de estos valores arancelarios, ¿no? Podemos obtener información, esto obviamente visado, aprobado por el Ministerio de Vivienda, ya sea de terrenos rústicos, terrenos urbanos.
¿ok? Es importante porque estos ya son tablas que están establecidas por regiones, entonces es importante, ¿por qué? Porque este valor de arancel casualmente responde de estos valores por categoría que están aprobados, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Siempre en el detalle de la construcción, pues nosotros muchas veces vemos en nuestro PU, ¿no? En nuestra hojita de PU, ¿no? Tenemos pues que nos consignan nuestras categorías, ¿no? Nuestra depreciación, tenemos valores unitarios probablemente de depreciación, ¿no? Los metros cuadrados de la construida, ¿no? Y el valor de la construcción. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Para el cálculo en sí de depreciación, ¿no? Que nos indica nuestro reglamento, ¿no? Básicamente acá tenemos, por ejemplo, dentro de estos cálculos, ¿no? Consignar algunas categorías, ¿no? Donde, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro cuadro de valores los más vigentes, ¿no? Consignar cuáles de estos forman parte de nuestro predio, ¿no? Obviamente esto lo hace en la misma, el área de catastro, ¿no? Y nos genera el valor de la construcción, ¿no? En sí, ¿no? Y obviamente esto siempre ellos toman en consideración, ya sea por tipo de descripción, ¿no? Ya sea si el predio es de uso comercial, oficina en edificio, una casa habitación, ¿no? O, por ejemplo, por el material más predominante, ¿no? Si de repente es de tipo 1, 2 o 3, de concreto, ladrillo, de adobe, también no lo consideran. Y como el estado de conservación, lo decíamos acá porque eso tiene que ver con los factores probablemente de depreciación. ¿Ok? Entonces, acá en el artículo 13 nos menciona mucho el tema ya de la referencia del estado de conservación y depreciación, ¿no? El tiempo que tiene construida, la totalidad, ¿no? Del material predominante, ¿no? Más antiguo, ¿no? Y eso se obtiene normalmente muchas veces, ¿no? De esta información, como por ejemplo documentos que podemos tener como certificado de conformidad de obra, muchas veces de la declaratoria de fábrica, de la licencia totalmente de construcción y edificación, ¿no? Entonces, muchas veces también cocinamos esa información, ¿no? Del estado de conservación y de precisión bajo esos documentos, ¿no? Y lo que lo menciona en el artículo 30, ¿ok? Acá lo que le decíamos, ya cuando nos estamos ubicando, ¿no? Dentro de estos porcentajes de depreciación, porque es muy importante considerarlo, eso es un ejemplo que estamos viendo, porque también lo podemos ver, lo vamos a aplicar tanto para predios de tasación comercial como para estos casos, ¿ok? Es la misma situación, solo que en algunos casos, como en estos, que es para calcular el valor impositivo del impuesto predial, ¿no? Consignan esta información, ¿no? Un poco más, se puede decir, referencial, ¿no? Totalmente diferente a lo que hemos visto en el caso de cómo se consigna el cálculo para una tasación comercial, y es que aquí no se consigna por el porcentaje, no el estado de conservación. Hemos visto, por ejemplo, acá, ¿no? Dentro de esta tabla, son tabla de valores oficiales, así como tenemos el cuadro de valores unitarios, pero acá en un porcentaje, por ejemplo, del estado de conservación, el material predominante, por ejemplo, es concreto, acá en porcentaje muy bueno, 3%, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos los años, ¿no? Si estamos dentro de este margen de hasta 15 años, ok, ¿no? Lo consideramos. Entonces, vamos sumando información, entonces, de manera que nosotros ya con la fórmula que tenemos, que es depreciación, no de la edificación, ¿no? Igual al porcentaje de la depreciación que nosotros ya hemos reconocido, ¿no? Que está establecido, obviamente, en esa tabla de depreciación, ¿no? Entonces, ya con esto, ¿no? Pasamos a multiplicar el valor similar, ¿no? Y ahora, acá en este punto, por ejemplo, nosotros previamente, pues tenemos que calcular qué cosa, ¿no? Tenemos que calcular el valor unitario por metro cuadrado, que es de la sumatoria, que nos ha salido 914.25 de lo que nosotros habíamos visto aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos la sumatoria de las categorías, ¿no? Que nosotros hemos reconocido dentro de la tabla de cuadro de valores unitarios? Entonces, este valor, que es el valor de la construcción, bajo obviamente por valores referenciales de este cuadro de valores unitarios, 914.25, ¿ok? Por el 3%, ¿ok? Que es aquí dentro de la sección de estado de conservación, ¿no? Y nos da 27.43, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos que consignar, ¿no? Ya para poder ya obtener el resultado en sí, ¿no? Del cálculo final, ¿no?
tenemos para reemplazar esa información, ¿no? El valor unitario, ¿no? Menos la depreciación, finalmente nos da 876,82, ¿no? Entonces nosotros, finalmente, ya teniendo el reemplazo de toda esta información, pues podemos consignar información, ¿no? Que es básicamente identificar la depreciación o el valor de depreciación de la edificación, ¿no? Entonces, básicamente eso es importante, como lo voy a mencionar, importante, por ejemplo, para estos casos de una tasación comercial para poder calcular este punto específico, ¿no? Entonces, es importante también consignarlo. Ahora, acá también mencionar, ¿no? Que existe esta evaluación para lo que se consignan obras reglamentarias e instalaciones fijas, ¿ok? Y acá pues se evalúa, eso nos lo dice en nuestro artículo 2, inciso A.07, y se evalúa considerando que el costo directo real, ¿no? Acá obviamente no se toma en consideración gastos generales, utilidades ni impuestos, ¿no? Y acá pues se emplea mucho la tabla de oficialización aprobado, ¿no? Por las entidades, como por ejemplo el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, acá normalmente son dos factores que siempre se multiplican, ¿no? La cantidad del factor, obviamente ya determinado, oficializado por el Ministerio de Vivienda, por el costo directo real, ¿no? Esta información ya está vigente, tenemos hoy en día ya, así como existe una tabla de valores arancelarios, pues tenemos una tabla, ¿ok? Aprobada para lo que es la evaluación para obras reglamentarias e instalaciones fijas y permanentes, ¿ok? Entonces, esto es importante tenerlo porque nos va a dar un factor. Así como tenemos un porcentaje de depreciación que está reglamentado y aprobado por el Ministerio de Vivienda, de la misma manera tenemos para estos casos, ¿ok? Para obras reglamentarias, no cada uno estimado, por ejemplo, si estanque elevado, cisterna, otro tipo de obras reglamentarias, ¿no? O instalaciones fijas, que estén consignadas, ¿no? Dentro de estas tablas, ¿no? Entonces, cada una de estas pues tienen un factor determinante, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a poder hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, y aquí, ¿no? Lo que decía, lo que estaba mencionando hace instantes sobre estos valores unitarios de estas obras complementarias fijas, ¿no? Teníamos esta unidad, esta, vamos a nuevamente aquí, ¿no? La unidad de medida, ¿no? El valor unitario, entonces todo esto está aprobado, ¿no? Básicamente esto lo tenemos bajo la última resolución ministerial, la 270 del 2020, ¿ok? Donde nos han establecido las más vigentes, es la que hoy en día pues tenemos, ¿no? La más vigente y tenemos bajo este anexo 3, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque ya nosotros dentro, como perito tasador, ¿no? Luego de haber inspeccionado, pues podemos reconocer cuáles son esas obras complementarias o instalaciones que tiene, pues, el periodo que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, en función de eso, tenemos estos valores unitarios y tenemos, pues, esta información de descripción, ¿no? De los componentes, realmente, y lo valor unitario, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? El factor de oficialización, acá importante porque lo habíamos visto en, en la fórmula, ¿no? Cantidad de factor por el costo directo real, ¿ok? Entonces, acá tenemos información del valor unitario, finalmente, por el factor de oficialización, que es 0,68, ¿no? Entonces, importante considerarlo, ¿por qué? Porque ya acá va a ser la depreciación respectiva, ¿no? Siempre acá, dependiendo, ¿no? Obviamente, este es, por ejemplo, la tabla que está aprobada, ¿no? Para Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, ¿ok? Entonces, esta importante así, pero por otro lado, también como este anexo 3, inciso 1, tenemos, por ejemplo, el otro anexo de inciso 3, donde tenemos, por ejemplo, para, ¿no? La sierra, ¿no? Entonces, hay que ver también qué tipo de información, qué tipo de tabla es la que estamos utilizando para poder hacer, para poder reemplazar, ¿no? Las fórmulas de manera correcta, ¿no? Y acá dentro de los métodos para la tasación de bienes, ¿no? Intangibles, pues importante
entender algunos puntos, algunos ya lo habíamos mencionado, el mercado de costos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá ya se incluyen la cuestión de regalías por criterios múltiples, ¿no? Y eso normalmente nos indican en el artículo 154 para la tasación de bienes intangibles, ¿no? Normalmente esos aspectos son un poco relevantes, ¿no? Pero siempre es importante mencionar estos métodos, ¿no? Que a veces, muy aparte que es importante conocer los métodos probablemente de las asociaciones que sí son como comerciales, ¿no? Y las reglamentarias, es importante que también sepamos lo que existen otros métodos también hoy en día, ¿no? Y dentro ya, rápidamente para poder culminar, dentro de ya la tasación de predios rústicos propiamente, ¿no? Mencionar lo siguiente, pues aquí, ¿no? A comparación de los componentes que hemos visto, ¿no? Para predios urbanos, ¿ok? Acá están insertos no solamente el tema de las edificaciones que pueden coexistir, ¿no? Dentro de estos terrenos rústicos, sino también están insertos las plantaciones como un componente más para la evaluación. ¿Okay? Entonces, aquí rápidamente, ¿cuáles son o qué elementos comprende, por ejemplo, para que se pueda llevar a cabo una tasación? Por ejemplo, terrenos rústicos, muchas veces esos que puedan estar en zonas de expansión urbana, ¿no? O islas rústicas también, eso lo vamos a ver en el capítulo 2, en el capítulo 7, ¿no? El título de reglamento, para que ustedes lo puedan ya ver a detenimiento, pero están ahí insertos los terrenos rústicos. Luego tenemos también cuáles son estos elementos que están o que comprenden ese tipo de procedimientos, los terrenos eriazos, ¿no? Y ribereños, también construcciones u obras complementarias, instalaciones fijas y permanentes, ¿no? Y aquí las plantaciones, ¿no? Cosa que obviamente no lo hemos visto en el reglamento para tasaciones de predios urbanos, ¿no? Pero normalmente acá sí están dentro de estos aspectos estos puntos que podríamos considerar. Obviamente acá no podemos hablar dentro de estos puntos, ¿no? Que comprende para ese tipo de procedimiento, no podemos hablar de los terrenos, por ejemplo, rústicos que están en un proceso de habilitación urbana. Acá no forman parte de este grupo de ellos, ¿ok? Entonces son netamente esos terrenos rústicos de expansión urbana que se han mantenido, ¿no? Con estas características, ¿no? Por la cual obviamente le dieron esta condición de rústicos, ¿ok? Acá no estamos hablando de que son o que se puedan acoger, por ejemplo, predios que van a cambiar, ¿no? Del estado actual en el que están por un terreno, ¿no? O porque quieren cambiar a urbano, ¿no? Bien, entonces, y aquí básicamente dentro del informe mencionar que tiene casi la misma estructura, ¿ok? Tiene su parte para poder elevar la memoria descriptiva, también la parte de la evaluación o la tasación, generar observaciones si es que las hubiesen, y poder adjuntar los anexos, ¿no? Básicamente la memoria descriptiva. Aquí, por ejemplo, a comparación, el tema de los predios urbanos propiamente, ¿no? Acá se consignan, por ejemplo, ¿no? La ubicación de predios señalados, pero georreferenciados con las coordenadas, ¿no? UETM, ¿no? El Sistema Geodésico pues, Nacional, ¿no? Reglamentado, ¿no? También los polígonos, obviamente, que estén escritos bajo a esta información, ¿no? Georreferenciada, importante para que también se pueda reconocer, por ejemplo, en ese tipo de predios rústicos no estamos hablando muchas veces de metros cuadrados, sino probablemente hectáreas, ¿no? Entonces es importante la información en ese tipo de casos, como también el tipo de uso, ¿no? Que se le está dando, ¿no? Uso agrícola, obviamente, ¿no? Si es que de repente para algún tipo de plantaciones, ¿no? Eh, ¿Para qué fines también, no? Porque así, de la misma manera como existe un cuadro de índices de usos, ¿no? Para predios, por ejemplo, urbanos, ¿no? También existe para predios rurales, pero normalmente en ese tipo de casos, pues, son para usos netamente agrícolas, ¿no? De ganadería. Entonces, acá consignar esta información, ¿no? Como por ejemplo, en algunos puntos de procedencia de la información y observaciones, muchas veces, ¿no? El perito tasador puede utilizar información como por ejemplo los factores ecológicos, climatológicos, ¿no? Las edificaciones de repente existentes a la zona, ¿no? El tipo, por ejemplo, de plantaciones que se está haciendo, ¿no? Los productos que almacenan, ¿no? Probablemente de repente su uso es netamente comercial, ¿no? Entonces, o de repente para solamente almacenaje, ¿no? Para producción. Entonces, importante también considerar en este aspecto. Y acá básicamente
Y lo que nos menciona ya en el artículo 81, ¿ok? Ya aquí para la determinación de estos valores comerciales de mercado, ya para terrenos rústicos, porque así como hemos visto para el caso de tasaciones comerciales, ¿ok? También tenemos en este caso para este tipo de tasaciones de predios rústicos y donde esto resulta de qué cosa, de un análisis de mercado, ¿no? Inmobiliario, pero aquí, por ejemplo, no se todo esto es con el fin de qué cosa, determinar el valor comercial del terreno rústico, ¿no? Entonces acá, obviamente, así como existe un mercado inmobiliario, ¿no? En el área urbana, pues también aquí se considera que existe, ¿no? Este mercado inmobiliario, ¿no? Entonces acá obviamente hay unos temas, ¿no? Que es importante considerar, así como nos dice el reglamento que tenemos que tener un máximo de 5 muestras para poder evaluar, ¿no? Fijar este valor de los predios urbanos. De esta misma manera nos solicitan máximo 5 muestras, ¿ok? Para que podamos considerar las características como por ejemplo la ubicación y entorno de las muestras, ¿no? Las vías de acceso a la zonificación, el análisis de riesgos incluso, ¿no? Para poder tener el acceso, la extensión probablemente del área, porque obviamente aquí estamos hablando de predios rústicos, ¿no? La topografía, ¿no? La disponibilidad incluso de los recursos hídricos, ¿no? La altitud del terreno. Entonces, este tipo de información también consignada es importante, incluso a la distancia, ¿no? De vía del transporte para hasta llegar de repente al predio en materia de tasación. Entonces, de la misma manera como lo que hemos visto para el análisis del libre mercado, ¿no? Las muestras del mercado inmobiliario, también de esa misma manera, para ese tipo de tasaciones es importante porque también se consideran para ese tipo de efectos, ¿no? Y aquí, básicamente, ya para terminar, ¿no? Pues hoy en día tenemos dentro, ¿no? De esta tabla de porcentaje de depreciación, decíamos, ¿no? Que tenemos estos dos aspectos importantes, ¿no? Que considerar. Esta información, ¿no? Está suscrita aprobada, así que lo podemos encontrar también dentro del reglamento en el artículo número 30, ¿ok? Para poder tener en consideración este porcentaje de depreciación que se emplea mucho y para lo que nosotros hemos también mencionado en algunas partes, esto está consignado en el artículo 36, lo que es el valor total del predio, ¿ok? Donde aquí pues básicamente, ¿no? Para poder obtener, ¿no? Se tiene que aplicar, ¿no? Esa fórmula, básicamente es el valor netamente de la edificación, ¿no? Y el valor del terreno, ¿no? Para poder consignar esa información. Y esto se puede emplear, ¿no? Tanto en caso de tasaciones comerciales como en caso, ¿no? de tasaciones arancelarias, ¿no? Entonces, siempre y cuando, obviamente, el perito dentro de su ejercicio profesional o al elevar el informe, casualmente, pues todo tenga que estar justificado, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien, Yajaira, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Gracias también a los que están conectados viendo la transmisión mediante nuestra plataforma de Facebook. Hemos estado el día de hoy con la arquitecta Yajaira